Bendiciones, bienvenidos sean todos a Remanente de Remanente de Fuego Fuego Podcast. Podcast. Es un gusto, un honor para nosotras estar otro episodio más aquí con ustedes y gracias de verdad de antemano por todo el apoyo que nos están brindando a través de esta plataforma de YouTube. Esperamos que este episodio sea de bendición y hoy tenemos un invitado muy especial, Isa. Sí, de verdad que estamos bendecidas en esta tarde, estamos agradecidas con el Señor y que hoy tenemos un invitado, como dice Rey, muy especial, un siervo de Dios, un hombre de Dios, y nos agrada tanto que esté con nosotros hoy y es a Darío. Es Que le un bendiga a gusto. todos. Amén. Gracias, Darío, gracias. cuéntanos cómo estás, qué tal te encuentras. Bueno, de verdad me siento un poco nervioso porque me gusta este podcast y siempre lo estoy viendo por ahí. Y me siento privilegiado de estar aquí Amén. con buenas amigas y un buen podcast. Amén. De verdad que como nosotros sabemos reconocer de que cuando hay personas que se esfuerzan y hacen algo diferente por transformar el lugar donde se encuentran, entonces es cuando Dios los honra y por eso en este podcast siempre se encuentran personas que pues apreciamos mucho y vemos el esfuerzo que hacen por seguir en los caminos del Señor y por su ministerio. Y Darío, sabemos que el Señor te usa grandemente. Para los que no saben, Darío es parte de una banda que es muy usada también, pueden buscarlo. Eh, y de verdad que cuando vemos todo lo que el Señor ha hecho, eso también nos llena a nosotros, nos transforma a través de lo que vemos de su testimonio y del proceso que pasa un adorador. Amén, así es. Antes de comenzar con el tema que está súper interesante, creo que a todos nos interesa saber cómo salir adelante y cómo esperar en Dios sin perder la paciencia. Así que antes de comenzar vamos a disponer este episodio allí en tu casa donde estés viendo, inclina tu rostro y vamos a presentar este episodio en manos de Dios. Padre bueno, Padre, que seas tú tomando el control de este episodio. Amado Dios, disponemos este capítulo en tus manos para que seas tú, Padre eterno, tomando el control, que seas tú, Padre eterno, a través de nuestra boca, de nuestros labios, para que otros puedan ser de edificación, que sus vidas sean transformadas y cambiadas a través de este testimonio, Padre eterno. Te agradecemos de antemano por todas las cosas que tú nos permites vivir y hacer. Gracias, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es como decía Isa, es muy interesante y curioso saber el proceso de lo que viven los adoradores. Y no solamente estamos hablando en tema musical, porque todos somos unos adoradores, los que se humillan delante de Dios, los que buscan el rostro de Dios, los que obedecen la palabra de Dios, son adoradores. Amén. Pero bueno, en este caso, claro está que Darío, pues es vocalista y pertenece a una banda y también sirve en una iglesia y entonces estamos expectantes a ese testimonio precioso y poderoso que nos va a compartir. Amén. Dios le bendiga a todos. De nuevo me presento. Eh, Soy Darío y soy vocalista de la banda Un Mismo Sentir. Pueden buscarla por ahí por Instagram, por YouTube. Tenemos videos musicales que sabemos que pueden bendecir tu vida. Amén. Dios me llamó desde antes del vientre de mi madre, estoy seguro de eso. Y es algo impactante porque cuando mi mamá se enteró de que yo estaba embarazada, ella tenía una condición, enfermedad, que se llama artritis. Y los doctores le dijeron que no iba a poder tener ese bebé porque iba a complicar mucho su enfermedad. Y mi abuela fue con ella a esa cita donde le dijo eso y mi abuela declaró, le dijo, eh, no, él va a ser un ministro del altar, un ministro de adoración y creo que esa profecía recayó muy fuerte sobre mis hombros y me selló, me marcó desde antes de nacer. Y creo que Dios es así cuando te llama. Dios te marca, te hace con un propósito especial para que tú vengas al mundo. No, no venimos al mundo simplemente a vivir, a tener una vida cotidiana. Siempre creo que todos los que son hijos de Dios, los que están marcados de antes, tienen un propósito muy grande, muy especial. Y eso marcó mucho mi vida, mi familia. Crecí en la iglesia, en el altar, ser pegado al altar. Me acuerdo que cuando iba con mi abuela a la iglesia, eh, crecí pegado al borde del altar. Literalmente la canción de Grace. En Sí, el altar te literal. conocí. Ahí yo crecí, en el borde del altar y eso eh, fue como dándome luces a que Dios me había puesto en mí un sentir muy diferente, muy genuino. O sea, yo era un niño que lloraba en la presencia de Dios. Yo era un niño que
que Estabas expuesto desde pequeño exacto, a lo sobrenatural del Espíritu. literalmente como Samuel, así, Ok. literal, vivía en el altar y creo que para las personas que dicen, ok, viví en el mundo, crecí en el mundo, después vine a Cristo. En mi caso fue muy diferente, pues. O sea, yo nací en la iglesia, crecí en la iglesia. Sí, habían tentaciones, habían muchas cosas que podían alejarme de Dios, pero creo que cuando, como dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, creo que eso puede hacer la diferencia. Eso marca. Es No, muy interesante lo que dice, sí, porque muchos prueban el mundo y dicen, no, no me gustó, o bueno, es que el mundo no es creado para nosotros porque fuimos creados para Dios. sí. Pero muchas personas dicen, necesito probar el mundo para saber y luego entonces venir a los pies de Cristo. No, hay personas también que se mantienen firmes, que no es fácil, como dice Darío, pero que te mantiene firme porque eres marcado y sellado. Así es. Y cuando eres marcado y sellado, no hay nada que pueda detener el propósito de Dios. Y eso yo creo que o sea, que estuviera en la iglesia no quería decir que yo no tuviera contacto con este mundo que es tan pecaminoso y que tiene tantas cosas que pueden alejar. Y en esos tiempos, que era un niño aún más, muchas tentaciones. Y a pesar, por lo menos, de que yo estaba en un colegio cristiano, una escuela cristiana, eh, yo tenía compañeros que eran Que no era. hijos de pastores, eh, o sea, vivieron en la iglesia también y eran tremendos. Pero, pero creo que Dios siempre nos marcó en ese sentido. Mantenernos en su camino. Sí, sí llega el momento que tú creces en la iglesia y, y como dice Job, de oídas te había oído. O sea, tú habías oído del Señor, creciste yendo viernes, sábado, domingo, día de culto, oración, Como costumbre. con costumbre, escuchas, pero no nada como cuando tú tienes un encuentro personal con. Y eso llegó en mi adolescencia, que en mi adolescencia este, yo viví un momento de adoración muy fuerte, de oración muy fuerte, y ahí el Señor me bautizó Algo cambió. sí, me bautizó en el Espíritu Santo, me bautizó y hablé nuevas lenguas y desde niño pues estoy conectado con el Espíritu Santo. Como les digo, la vida de un joven que crece en la iglesia, que crece pegado a Dios, tal vez aún más difícil que los muchachos, los niños que tienen más conexión, que tienen un poquito más de libertad, porque tú ves, ellos están haciendo eso, pueden hacer esto, pero yo no lo puedo hacer. Y Entonces, si lo no haces, es ya que eres uno lo juzgado. añore, ni lo extrañe, ni lo quiera hacer, sino que tú simplemente quieres ser alguien, como por decirlo así, entre comillas, normal, pues. Porque Pero sientes sobre ti, eso como tú decías al principio, el peso y el que eres marcado y sellado tienes que ser diferente. sí, Y tengo tú sí, también eres joven y todos somos jóvenes, entonces también a veces ir a la escuela, al colegio, a la universidad, que estamos viviendo con personas que no son cristianas, exacto, entonces queremos, pero si esto no es malo, no es pecado, exacto. ¿por qué no lo puedo hacer tampoco? Entonces, algo que me llamó la atención que dices es que cuando tienes un encuentro con Dios. Y creo que a muchos nos pasó que íbamos a la iglesia por nuestros padres, no porque nosotros teníamos un encuentro con Dios, sino que uno va a la Sí, iglesia por los padres, pero hasta que llega el punto sí. que tienes un encuentro con Dios y todo cambia. Y ahí tu convicción de quién es Cristo cambia y es más fuerte también. No solo eso, sino que Darío mencionó algo súper importante y es que él dijo que él era como Samuel. O sea, Samuel fue marcado desde antes de su nacimiento porque su mamá lo dedicó al Señor y le dijo que si él le daba un hijo a ella, ese hijo ella lo entregaría al altar. Fue pedido, soñado, y Dios se lo entregó y ella se lo O entregó sea, a a Dios de pesar nuevo. de las circunstancias Wow. de ella, de que ella no podía tener un hijo, entonces él, de cierta forma, Eli inconscientemente le declara sobre la vida de ella de que tendrá el hijo. La abuelita de Darío declaró sobre la vida de su madre, a pesar de las circunstancias y del estado en el que se encontraba, ella declaró creyendo en eso. Y a veces lo hacemos sin pensar, porque a veces decimos, no, yo creo que Dios te va a dar eso, pero no creemos en que eso tiene un poder. Es que de eso se trata la fe, es la convicción de lo que se espera, Sí. de lo que no se ve, de lo que Y, no se ve, de lo que no se ve es todo lo que está constituido ahora. y algo extraño porque, o sea, mi abuela estaba en el espíritu, que estoy convencido de eso. Porque en ninguna de mis familias es músico, ninguna de mis familias tiene ninguna conexión con el arpa, por decirlo así. Porque creo que cuando ella dijo eso se refería a que yo iba a ser un músico con David, exacto. Entonces,
eso fue muy fuerte y mi mamá pasó todo ese proceso aguantando para que yo naciera. Y Creyó en Dios la le dio palabra. fuerza, Dios le dio fuerza y yo pude nacer. Ahora, volviendo al punto donde tuve el encuentro con el Espíritu Santo, fue precisamente, me acuerdo la fecha, 30 de mayo del 2009. Precisamente había como un concierto con un hermano de la iglesia de Osana en Panamá, que vino a cantar a mi iglesia. Y ese día hubo una visitación muy fuerte y yo sentí como una brisa y sentí como que mi lengua se comenzó a enredar y recibí el bautismo. Estuvimos horas ahí eh, en la presencia de Dios. Luego de que pasé esa etapa del colegio, en medio del colegio, por ahí, este, el líder de música de la iglesia me dice de la nada, yo no tocaba ningún instrumento ni nada de eso, o sea, yo simplemente por ahí a veces cantaba, así, muy esporádicamente. Él me dice, oye, ¿qué tal si te integras para el grupo de música, tocas el piano? Y yo en mi mente, como él sabe que yo toco el piano, pero yo no tocaba piano en realidad, sabía algunas notas y creo que alguien le había dicho por ahí. Entonces, él me disipula en esa parte y yo veo como Dios en ese proceso, yo estaba como bloqueado, sentía que había un bloqueo musical, Que no te aprendías nada. no aprendía nada, o sea, era un desastre. Y de repente yo le dije al Señor en intimidad, dije al Señor, Dios, yo necesito que tú me des la música, yo necesito que tú me reveles, me ayudes a fluir, porque yo sentía que eso es lo que necesitaba, fluir en la música. Y yo sentí un abrazo de nuevo, parecido cuando me selló, sentí un abrazo y sentí que Dios me ministraba y sentía mis manos calientes, sentía algo muy fuerte. Y me acuerdo que yo comencé a tocar piano, comencé a avanzar rápidamente, era una cosa, en semanas yo me aprendía canciones, en semanas me La aprendía, sabiduría que viene de Dios. sí, y no, yo no lo digo como algo, porque algo mágico, no, sí, Dios te sella, te unge, pero tú tienes que poner tu esfuerzo, tienes que pasar tiempo con Dios y el instrumento. Entonces, yo decía, Señor, dame la música. Y cuando yo sentí ese abrazo, sentí ese sello, cuando yo comenzaba a tocar, el Señor o sea, me ponía unas melodías que yo me quedaba sorprendido. Y me puso a desarrollarme en otros instrumentos como la guitarra. De repente, un día de la nada, el líder me dice, ya yo no voy a tocar piano, toca tú. Te dejó todo el Me cargo. dejó el cargo, toca tú el piano. Y sí, y en ese tiempo yo me acuerdo que era muy difícil porque cuando tú te estás desarrollando música tienes que invertir mucho tiempo. Yo vivía un poco lejos de donde estaba la iglesia, tenía que viajar. O sea, muchas cosas influían para que yo no pudiera avanzar. Pero creo que como decía al principio, cuando Dios tiene un propósito contigo, Él te pone el querer como el hacer. Así es. Él te pone el querer como el hacer. Y me recuerdo que yo me esforzaba, pasaba, eh, me iba días que no eran cultos y me iba horas antes de los cultos a practicar y... Ponías de tu esfuerzo también. Exacto, Ya estaba la palabra, pero tenías que actuar. Como exacto, dice la palabra de Dios en hebreo, que la fe sin obra es muerta. exacto. Tenías la fe también. Tú Sí, le pediste a Dios, dame literalmente la sabiduría para poder entender las notas, para poder aprender más rápido, etcétera. Y Dios te lo dio, pero también tú pusiste de tu parte sí. para que eso se materializara. Y también era algo chistoso cuando yo comencé en el altar porque yo tenía una forma de vestir muy peculiar. Una forma de vestir muy peculiar y el líder me decía, oye, hay que vestir un poquito mejor, poner nuestra camisita, eh, poner los zapatos. Y yo, por hacerlo y por agradar a Dios, porque cuando uno obedece a sus líderes, siento que uno agrada a Dios por muchos factores. Cuando seas entregado para ti un ministerio, tú te gustaría que los que están contigo obedecieran a Dios a través de lo que Dios te da a ti. Entonces creo que la obediencia es muy importante en el desarrollo de uno. Es que de eso se trata, y lo mencionaba al principio. Adoración es obedecer.
Sí, obedecer la palabra de Dios, obedecer a tus líderes, obedecer por encima de cualquier cosa, porque sabes que, como dice Deuteronomio, la obediencia trae bendición y sí. la desobediencia trae consecuencias. Entonces, Darío, ¿qué nos podrías decir, mencionar lo más difícil que como adorador has pasado? Eh, Algo por mencionar ok, así. lo más difícil para mí, ya echando un poquito más hacia adelante el cassette, ha sido el no tocar regularmente en el altar. O sea, eso a mí personalmente me golpeó demasiado. Tuve un año y medio sin tocar en el altar como lo acostumbraba a hacer. Pero creo que eran propósitos de Dios, era un propósito de Dios muy fuerte. Amén. Enseñarme de que el adorador no necesita un instrumento, No necesita estar en el altar no tampoco. necesita estar en el altar. El adorador no necesita eh, estar siempre en contacto con su instrumento. Creo que Porque tú eres el instrumento. exactamente. Es que todo el desarrollo lo hemos visto de una manera musical, Claro, también ministerial, ¿no? Pero eh, la adoración consiste en obedecer, la adoración consiste en sacrificio, la adoración consiste en muchas otras cosas más. Obviamente nos estamos enfocando porque yo soy músico y todo eso, ¿no? Pero este, creo que Dios me marcó, desde antes de marcarme como un instrumento, me dio el sello para que fuera un adorador sin instrumento. No necesito un instrumento. Y creo que todos en la iglesia deberíamos tener esa mentalidad de que no decirle de que los adoradores son los que están en el altar, los adoradores son los que están allá arriba. No, los adoradores tenemos que ser todos los que somos hijos de Dios, tenemos que adorar. No podemos separar, no podemos decir, clasificar eso. Es sí, más, creo que la clasificar. palabra para los que están en el altar o sirviendo y tienen un don dado por Dios será levita, pero Exacto. todos somos Todos adoradores. somos adoradores, Y todos Dios busca, adoradores. Y en ese sentido, estar sentado tanto tiempo, eh, ¿cómo yo fue? me quería morir, yo me quería, Fue como me están ¡guau! quitando lo que yo Sí, más sé hacer exacto. y quiero. Pero Dios a la vez siento muy fuerte que me estaba impulsando hacia afuera. O sea, es una cosa que no lo puedo explicar. O sea, había la necesidad, yo no estaba tocando en el altar. Y Dios me pone por decirlo así, un proyecto en el corazón. Y tener un grupo que fuera diferente, un grupo que estuvieran conectados en un mismo sentido. Sí, No, no me la ya banda. ese nombre lo mató, en un mismo sentido. Y Dios nos ha entregado cosas muy especiales. Eh, pero volviendo al tema del estando sentado un- casi más de un año, eh, Dios en ese momento nos enseñó que aparte de que no necesitamos un arpa para adorar, no necesitamos tocar un instrumento, eh, no debemos apegarnos al lugar donde estamos. O sea, porque Dios siempre quiere algo mayor, o sea, Dios siempre quiere impulsarnos, Dios siempre quiere, y no estoy diciendo que el altar no sea mayor, sino que Dios te está entregando cosas que ya no están aguantando, el caparazón ya no está aguantando ahí, sino que tiene que ser quebrado, expandirse. ¿Por qué? Porque Dios ha depositado algo grande, ha depositado mucho. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, yo me di cuenta de eso personalmente, eh, y tocamos en las calles, tocamos en los parques, tocamos y veíamos la necesidad en la gente, en la necesidad de que la iglesia fuera llevada fuera de las A calles las para calles. cuando veíamos eso, nosotros decíamos, gracias a Dios por darnos esta oportunidad, gracias por enseñarnos que a veces uno ve los procesos y uno dice, esto está muy fuerte, tal vez no vaya a salir, tal vez esto sea Este es mi fin. un derrumbe ministerial, pero no es así, no es así. Dios simplemente te está separando, te está dando un nuevo camino, nueva meta, un nuevo horizonte. Entonces Dios quiere eso para esta generación. No nos quedemos, como por decirlo así, encerrados en un caparazón, sino que lo que Dios te entregó llega un momento que se llena tanto el depósito que tiene que ser usado. Y Dios respalda eso. Dios respalda eso. Lugares donde íbamos la gente era, o sea,
se manifestaban los demonios y tenían que salir huyendo. Llegamos al lugar y se convertían 30, 40, 50 personas. Entonces, Dios depositó algo, no solamente, y yo me sentí muy como, ok, esto me está pasando a mí, pero no, esto le está pasando, esto le estaba pasando a todos los que estaban en el grupo y aún gente que no está en el grupo. Nosotros contando nuestro testimonio se identificamos con nosotros. Me siento que estoy muriendo sin ministrar. Pero no se planteaban la idea de que Dios tal vez permitía eso para que naciera algo nuevo, naciera algo que ayudara a las almas a restaurarse. A los, Ese es el punto, llevar exacto. las almas. Sí, y Dios te prepara en tu iglesia local para que tú ministres en afuera. Y creo que también entra muy en juego lo de esperar en Dios, porque como humanos somos impacientes, no sé si te pasa. O sea, cuando yo quiero algo y soy determinante y lo quiero conseguir a mi tiempo, a mi Sí. manera. Entonces cuando dicen, no, no es a tu manera, es a mi manera, porque si lo haces a tu manera, puedes pecar, puedes fallar. Entonces los propósitos que yo tengo para ti no se van a cumplir, porque me adelanto a la voluntad de Dios. O sea, Samuel no sale él no nace cuando su madre quiere, sino cuando Dios quiere. O sea, Sí. un adorador sale de un lugar cuando Dios lo quiere de sacar de ese lugar, no cuando a ti te da la gana de que quiero ya hacer algo, no, sino que así como Darío, Dios lo formó en ese asiento donde En esa espera. durante tanto tiempo estuvo ahí pensando, meditando por qué Dios me tiene aquí, por qué Él permitió esto, porque dice que nada sucede sin que Dios no lo permita. Y si algo sucedió, que fue quedarse en una banca y aprender cuál es el esperar en el Señor hasta que Él decida sacarte de ese lugar y llevarte a lo próximo de Él, entonces ahí Él forma incluso tu paciencia de si de verdad confías en Él, Así es. si de verdad estás esperando en Él. Y entonces Ya no tenemos que ir nosotros, como decía Pablo, tenemos que dejar que Cristo viva en nosotros y morir nuestro yo, que es, ok, lo hacemos porque adoramos a Dios, porque amamos a Dios, pero cuando mueres a tu yo, al estar en un altar, para que Dios te lleve a las necesidades que hay en la calle afuera, eso es otro nivel también. Literalmente yo me sentía como Elías en la cueva. Cuando- ¿Creías que esa- eres el único profeta? la te definición, quedaban 7,000. exacto. No, esa es la definición porque yo me sentía como que, ok, Dios, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué estoy aquí? Me usa y ahora me abandonas. ¿Por qué aprendí tanto si no lo voy a usar? Porque muchas cosas que te vienen a la mente, pero una cosa que te viene mucho cuando estás en esos procesos es el desánimo. O sea, hay muchos momentos en ese año y medio que tuve que no quería ir a la iglesia, y era algo eh, completamente ilógico porque cuando crecí no tocaba un altar y tenía el hambre por ir. Pero creo que cuando Eres expuesto exacto, a cuando eso. Dios te procesa, ya tú vas siendo un nuevo hombre, ya no era el niño, ya no era el Vas adolescente, madurando. ya era un muchacho, un hombre que estaba siendo pasado por un proceso. Pero Dios en medio de ese proceso me lo decía, te voy a llevar a otro lugar, te voy a llevar a otro, te, te voy a usar, lo que aquí no tienes lo vas a recibir doble en otro lado. Y eso es lo que he estado viviendo estos meses. Amén. Es una locura lo que Dios ha estado haciendo en mi vida y la de los muchachos que me acompañan a ir a la iglesia. Pronto estarán por acá. Seguro estarán por aquí. Podemos decir que el Señor ha sido fiel en tu vida, Darío, y que no solamente es que hemos escuchado, sino que hemos presenciado de que Así Dios es. se manifiesta en medio de, Como Dios lo usa. sí, de lo que ellos hacen, porque hemos estado donde ellos se han reunido, han practicado, y de verdad que eso ha sido... Y tienen presente a Dios en todo, en los ensayos. Es que no es un ensayo como vamos a ensayar y ya no. Sí, Dios está en y el ahí ves asunto. como Dios, entonces como ve que en la intimidad ellos lo buscan, entonces ahora cuando salen afuera, Dios lo respalda 100%, porque no puedes esperar que Dios te respalde si no confías en Él en la intimidad. Si no lo conoces y no tienes intimidad con Él, ¿cómo vas a hablar sobre Él si no lo conoces? Lo que decía Darío de que él decía, ya ahora no es un niño el que está siendo procesado, porque ahora sus ojos conocieron de quién es Dios. Como él decía, o sea, Job decía, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Sí. Ahora sus ojos lo habían conocido. Sí. Y cuando tú conoces algo y te gusta ese lugar, te agrada ese lugar, lo amas, tú no puedes dejar ir eso tan rápido, porque tú entiendes que ese es el lugar donde tú perteneces y el lugar donde tú te quieres quedar. Entonces, como él había entendido que su lugar es el altar, o sea, el lugar de él es estar en la presencia del Señor, no diciendo que el altar físico, estoy hablando de un altar, tu vida Sí, exacto. es un altar ante el Señor. Entonces,
cuando él entendió eso, entonces él no se podía quedar quieto. Él decía, pero Señor, Las cosas cambiaron. No es como que, ¿sabes? No tengo que encerrarme y no estamos propiciando que nadie se salga de la iglesia ni No, que... no, 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 no. no, no, Sino es no. que Dios tiene un propósito y un plan con cada uno. Así Hay es. que saber entender y, ¿sabes? De las cosas que pasan en nuestra vida, preguntarle a Dios, ¿qué quieres enseñarme con esto? ¿Hacia dónde quieres que vaya? Guíame, Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en el Salmo que la luz y la verdad del Espíritu Santo te van a guiar. Así que sométete a la palabra de Dios, tu voluntad, tus sueños, tus anhelos, todo, que Él va a guiarte. Si tú le das el permiso, porque Él es un caballero, Él lo va a hacer. Así Amén. como Darío lo ha hecho. Y esto es lo mínimo que estamos hablando de Darío, porque Sí. hay mucho, Mucho. pero queríamos agarrar este primer episodio con Darío, lo esencial y lo bonito que ha pasado y que cómo ha sabido esperar en este proceso y cómo puede ahora ver la mano de Dios mucho más que en esos momentos adversos. Sí. Cuando, cuando llegué a un lugar de un oasis, por decirlo así, Dios me dio una palabra y era que, y santo, o sea, Dios te ayuda a pasar, eso es lo que yo te he comentado, Dios te ayuda, te pasa por procesos para ayudar a otra persona que va a pasar por lo mismo, está pasando por lo mismo, aconsejarlo, levantarlo, a darle ánimo. Y Dios me daba esa palabra cuando llegaba a ese lugar, ese oasis. Tú tú vas a restaurar el tabernáculo caído de David y vas a restaurar el templo. Amén. Y eso, siento que esa palabra ha sido como muy vívida en mi vida. O sea, cada persona que yo pueda aconsejar, que yo pueda, siento como Dios me ayuda a guiarla, me da sabiduría para aconsejarla. No me considero el mejor guitarrista, el mejor cantor, el mejor, pero siento que Dios me ha pasado por una experiencia larga Para ayudar a para otros ayudar a otros, que para están que comenzando. están Y comenzando. ha sido así. En lo Sí, personal me ha ayudado y es así. sí, Es muy bonito ver cómo, como dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, a través de lo que tú fuiste consolado y los procesos que Él ha vivido, estoy parafraseando, otros van a ser consolados también. Y amén, qué hermosa es ver la mano de Dios. ¿verdad que sí? Y podemos decir de que, como dice Darío, o sea, tu proceso ayuda a otro, el proceso de Jesús ayudó a miles, millones, millones de personas sí, a que fueran salvos. Y el proceso por el cual Él tuvo que pasar para llegar a esa cruz y salvarte a ti, es el mismo proceso que tú puedes estar pasando en otro momento. Toma tu cruz y síguelo. ¿Por qué? Porque amén, eso es algo constante todos los días. Y ese proceso ayudó a millones de personas, billones de personas, porque ahorita vivimos billones de personas. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que el proceso por el cual estés pasando en este momento, eso te ayuda a ti, porque algo amén, de eso tú podrás aconsejar. Tu historia es la respuesta para otros. Otros en tus cicatrices van a encontrar la amén, consolación de Dios. Y dice también su palabra que la tristeza que Dios permite en tu vida va a traer fruto, pero la tristeza que el mundo te trae va a traer pecado y muerte. Así que déjate en las manos de Dios y del Espíritu Santo. Yo sé que algo va a ser hermoso como lo está haciendo con Darío. aleluya, Gracias de verdad porque hasta este último minuto de este video te mandamos muchas bendiciones y nos vemos en un próximo episodio. bendiciones.